Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Muy buenas, familia pagana. ¿Cómo estamos, paganitos, paganitas? Hola, pagana mayor del reino. Oye, lo de paganitos, paganitas queda bien. Bueno, ¿o qué tal estáis todos? A mi primo le gusta. Ay, no, por Dios, ha vuelto. Yo pensaba que ya por Navidad... No, yo no he sido, ha sido... ha Pues dicho por que... eso digo que ha vuelto. No soy yo, que estoy aquí. Que dice que está... Que te lo juro que viene de vez en cuando a Tú visitarme. sabes que esto es un caso clarísimo de posesión que puede acabar muy mal, ¿no, Santiago? Que no, que estoy aquí. Que dice que te juro que yo no soy, es él. Es el... Bueno, bienvenida, Bueno, venga. familia pagana. Oye, hoy tenemos a un autor... sesudo. A ver, puede ¿Tú sabes el parecer... chiste? Sí, ¿Qué es eso? sí, me le sé. No, déjalo. Vale, pues ya está. No, quiero decir que es un tipo metódico, Lovecraftiano. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos preparado, nos lo hemos currado. Lo hemos currado. Y lo hemos disfrutado también, ¿eh? Y porque en cuanto escuchéis el relato, La expedición maldita, yo creo que lo van a saber, lo van a averiguar. Hombre, está clarísimo. Terror cósmico, Y- del puro y del duro. Hay que aconsejarles que se abriguen, ¿no? Sí, que nos vamos a la Antártida. Nos vamos a la Antártida, imaginaros aquello. Helado. Bueno. No hagas eso, porque parece que son los efectos que le ponemos al relato y van a decir, pues vaya unos efectos de mierda, vaya una Oye, narración. ¿perdona? Pero bueno, encima que te he puesto efectos y todo, que os va a gustar. Pues oye, Fíjate mira, qué simple, os va a gustar. hoy sin más nos vamos con Expedición Maldita de Luis Manuel Nieto. Aquella llamada que recibieron a las 2 de la mañana hizo saltar todas las alarmas, pero sobre todo puso en alerta al jefe del equipo, quien llevaba varias semanas investigando unas señales extrañas en la Antártida. Esa madrugada no iba a ser igual que las demás, y mucho menos para Francisco, quien después de estar durante 7 noches seguidas trabajando, le había tocado al fin descansar. Y no por petición expresa, sino más bien por obligación, teniéndole que mandar su propio jefe a casa, quien ahora mismo estaba al mando de la central de investigación. No eran aún las 2:30 de la mañana cuando el teléfono comenzó a sonar. Su jefe no había sido capaz de localizarle a través del teléfono móvil, por lo que se vio obligado a llamarle directamente al fijo. Espero no haberte despertado, pero mañana te necesito sin falta. No se preocupe, estaba echándome unas partidas a la consola. Bien, ahí estaré sin falta. Respondió calmado. Sabes que no te pediría que vinieses, y menos aún de haberme visto en la obligación de enviarte a casa unos días, pero hemos recibido una llamada. Y supongo que es importante. Demasiado. La voz de su jefe sonaba bastante alterada, como si se encontrase en un éxtasis total. Francisco sabía que aquella llamada tenía que ver con su última investigación y seguramente no dejaría escapar esa oportunidad. Él, al igual que su jefe, llevaba años soñando con poder viajar a la Antártida y estaba seguro que muchos misterios aguardaban en aquella tierra inhóspita, por lo que deseaban poder ser los primeros en descubrir todos esos misterios y así poder pasar a la historia como los investigadores que descubrieron lo que no pudieron hacer anteriormente otras expediciones: grabar sus nombres en letras de oro y que fuesen reconocidos por ello. A la mañana siguiente, Francisco llegó bastante pronto a las instalaciones, viendo que aparte de su jefe y el resto del equipo, les acompañaba también un hombre a quien no había visto con anterioridad. Lo más extraño de todo es que este hombre se encontraba vestido con la habitual indumentaria de trabajo que ellos solían vestir cuando tocaba salir afuera a inspeccionar el origen de cualquier anomalía o novedad en lugares donde habían situado sus equipos a la hora de investigar. Allí, aparte de Moisés, el jefe del equipo, se encontraba también el resto.
comenzando por Eva, la experta en fotografía, José, encargado de equipos y redes, Rafael, experto en espeleología, y por último Sandro, uno de los arqueólogos más conocidos del continente europeo. Mientras, Francisco se encargaba de traducir viejas lenguas y jeroglíficos, siendo un gran historiador. Juntos formaban un gran equipo, donde la suma de todas sus mentes creaba la mejor expedición posible que pudiese darse a día de hoy. Bien, ya estamos solos. Quisiera presentarles al soldado Adolfo Juste. Nos acompañará en esta expedición, dijo el jefe de equipo presentándolo al resto. ¿Vamos a llevar a un soldado con nosotros?, replicó Eva en un tono que se asemejaba más a una queja que a una pregunta. Que no cunda el pánico. Tan solo vendrá con nosotros por si el viaje se complicase. Y no hablo en el aspecto de que se complique de un modo bélico, sino más bien porque Adolfo está preparado para todo tipo de escenarios, siendo uno de los mejores soldados que pueda haber dentro de nuestro ejército. En caso de que sufriéramos algún tipo de inclemencia meteorológica, nadie mejor que él para mantener la calma en el grupo y saber tomar la decisión adecuada para cada momento. Ya sé que os puede parecer extraño y que el resto de expediciones nos hemos valido por nosotros mismos, pero he de decir que esta expedición no es como otra cualquiera. Nadie aún ha llegado hasta el lugar donde provienen las señales que hemos recibido en nuestro sistema, por lo que no sabemos qué temporal podremos encontrarnos allí, ni las dificultades que podremos sufrir. Vamos, que viajamos sin conocer nada absolutamente del lugar donde supuestamente debemos aterrizar, respondió quejándose Sandro. Sé que estás acostumbrado a estudiar previamente de primera mano el lugar donde vamos a realizar la expedición, y te entiendo, créeme. De hecho, tendrás tu tiempo para estudiar y valorar el sitio antes de que todo el equipo tome tierra, si eso es lo que te preocupa. Sandro siguió mostrándose disconforme con la decisión adoptada por el jefe de equipo, ya que no se trataba precisamente de un viaje cualquiera. Se trataba de una expedición a una parte del planeta donde nadie antes había sido capaz de llegar e investigar. Tan solo tenían datos específicos a través del sistema, y aunque se viesen preparados para ello, era consciente de que no solo él estaba jugándose la vida en aquella aventura. Aparte, no entendía por qué tanta importancia de viajar junto a un soldado, pero algo le olía mal. Mientras tanto, Francisco se concentró en observar a cada uno y escuchar atentamente la conversación. A él tampoco le hacía especial ilusión el viajar junto a un soldado, pero si la cosa iba a complicarse, mejor tener las espaldas cubiertas, por lo que no pondría impedimento alguno. Bueno, muchachos, yo solo quiero proponeros que esta será una expedición muy especial. Quizás esta podría ser la última y poder jubilarnos antes de tiempo. Lo que sea que nos esté esperando allí, si somos capaces de volver con toda la información posible y mostramos al mundo entero lo que hemos descubierto, podríamos hacernos de oro. Así que, viéndolo visto, tan solo me queda ser franco respecto a esta expedición. No obligaré a nadie a hacer algo que no quiera, por lo que tan solo pido voluntarios para este viaje. Quien no quiera o decida no venir, estará en todo su derecho y no tomaré represalias contra él o contra ella. Seguirá formando parte del equipo una vez hayamos vuelto, pero a quien quiera formar parte de esta expedición le diré una cosa: tendrá una suculenta recompensa. Cada miembro del equipo sintió curiosidad por dicha recompensa, por lo que no dudaron en mostrar su interés en ella, aun a pesar de sospechar que, de llegar a formar parte de aquella expedición, seguramente esta fuese la más peligrosa de cuantas habían hecho hasta ahora. Francisco era consciente de que, aún así, no tendría otra oportunidad como esa para viajar a la Antártida. Su sueño desde que decidió dedicarse a esto hacía ya unos 10 años. Y aunque Moisés, su jefe de equipo, aún no había pronunciado la palabra Antártida, era evidente que aquel sería el próximo destino de dicha expedición, sabiendo que éste también tenía el mismo sueño que él: viajar hasta la misteriosa Antártida y descubrir lo que otros no habían sido capaces, bien por miedo a lo desconocido o por no llevar hasta el extremo su pasión. Finalmente,
todos aceptaron formar parte de dicha expedición. Y aunque en el fondo sabían de la complejidad de aquel viaje a tierra desconocida, realmente era más fuerte el poder que existía en su interior de descubrir el misterio que envolvía a la propia Antártida. Tras una breve discusión, Moisés decidió finalmente hablar sin tapujos respecto al viaje que emprenderían brevemente. Bien, os he reunido a todos aquí por el mero hecho de que anoche uno de nuestros equipos recibió una intensa señal de la zona norte a través del radar de sondeo terrestre y detección remota, lo cual nos ha enviado imágenes por vía satélite de unos extraños símbolos que jamás habíamos llegado a ver. Y nuestra misión será acudir allí e investigar el origen de los mismos. Aquí tengo las imágenes que han captado dichos símbolos. Moisés comenzó a repartirlas entre el equipo para que echasen una ojeada. Todos quedaron extrañados ante los símbolos que estaban viendo en ese instante, sobre todo Francisco, quien incluso para él era bastante inusual. Y dice que estos símbolos aparecieron así, de la nada. Preguntó Sandro. No lo sabemos. Si ya estaban ahí y no fuimos capaces de verlo anteriormente, o si realmente alguien los dibujó o grabó posteriormente. Respondió Moisés algo confundido, al igual que el resto. Francisco, ¿algo que debas mencionar respecto a las imágenes? ¿Habías visto algo parecido? Para nada. Es la primera vez que veo algo parecido. No se parece en nada a la escritura jeroglífica egipcia o la lengua nahuatl. Al menos hasta donde llega mi conocimiento. Y dices que esto ha sido registrado en la misma Antártida. No lo he dicho, pero es evidente de que estamos hablando de la misma Antártida. ¿Acaso llegaste a tener alguna duda respecto al origen de dónde provenían los símbolos? Francisco le respondió con una sutil sonrisa, haciéndole saber que estaba en lo cierto. En ningún momento dudó de que aquella expedición fuera a partir en dirección a la Tierra Misteriosa. Puedo asegurar que como arqueólogo que soy, jamás había visto nada parecido. Dijo extrañado Sandro y queriendo volver al tema de los símbolos. Pues no sé a qué estamos esperando para ir a averiguarlo. Que comience la aventura. Respondió Moisés totalmente decidido. Tras un viaje que les llevó 9 días, donde cruzaron primeramente en avión el Ecuador, donde está la zona de convergencia intertropical, un cinturón perpetuo de nubes de tormenta, hasta llegar a Chile, para después coger otro vuelo que les llevaría hasta el aeródromo ubicado en la península Fildes de la Isla Rey, a partir de ahí y en tierra antártica les esperaba un Zodiac, ya que era la única vía de poder llegar hasta la zona a investigar, una zona donde nadie antes había sido capaz de llegar, hasta que Moisés, junto a su compañía, fueron capaces de levantar su base científica, la que hasta hacía unos días les mostró las imágenes y grabaciones de aquellos extraños símbolos, los cuales les habían hecho viajar hasta allí. Las bajas temperaturas que existían y el gélido e intenso viento llegaron a helar cada uno de los miembros del equipo, aunque lo que más les impresionó hasta el punto de estremecerse fue poder divisar el paisaje que tenían ante ellos. Francisco jamás observó nada igual, donde por primera vez veía con sus propios ojos la base que habían levantado. Estaba deseoso de poder ponerse cuanto antes a investigar, por lo que nada más llegar a la base pudo fijarse en cómo aquellas instalaciones estaban completamente preparadas para abordar una investigación mayor a lo que hasta ahora habían podido realizar. También pudo ver cómo 2 vehículos descansaban en la parte trasera de la base. Se trataba de 2 rovers, donde el habitáculo y la caja posterior estaban separados por una estructura tubular, dejando en la cabina espacio para el conductor y otra persona más, y en la parte posterior dando cabida a otros 4 acompañantes. Era evidente que necesitarían aquellos vehículos para poder moverse a través del suelo antártico de una manera más segura. Era consciente de que aquella expedición no sería para nada sencilla, todo lo contrario, y también sospechaba que de algún modo aparecería algún tipo de complicación. Sería la primera vez que una expedición llegaba hasta allí, por lo que desconocían cómo se comportarían en un hábitat desconocido para ellos hasta hoy y, sobre todo,
si serían capaces de aguantar las inclemencias meteorológicas. A pesar del cansancio acumulado en el largo viaje, Sandro no dudó ni un segundo en inspeccionar todo lo que había a su alrededor, ya que necesitaba estudiar minuciosamente todo antes de salir a ir fuera, aunque a decir verdad, apenas tendría tiempo suficiente para realizar un estudio completo. Moisés no estaba por la labor de perder ni un solo minuto, algo que el propio Sandro recriminó. Usted me prometió que me dejaría estudiar el entorno antes de que pusiéramos un pie ahí fuera. Y eso está haciendo ahora mismo, ¿no? Los tiempos que manejamos en un lugar como este deben reducirse para que el riesgo sea mínimo, ¿entiende? Cuenta con solo un par de horas para que realice su estudio. Necesitamos salir ahí fuera y descubrir qué misterios se esconden. Es uno de los mejores arqueólogos y expertos en este tipo de expediciones de Europa, por lo que seguramente sea capaz de realizar su estudio en estas 2 horas. Sandro se vio en la obligación de seguir aquel mandato, aun sabiendo que 2 horas no eran suficientes para estudiar bien el entorno sobre el cual se iban a mover. Mientras tanto, Eva, la experta fotógrafa, no dejaba de usar su cámara fotográfica para inmortalizar cada imagen de la Antártida. Se sentía como esa niña que un día fue, donde su sonrisa invadía por completo su cara. José se puso de inmediato a los mandos del equipo informático que allí tenían, instalando no solo nuevas cámaras de vídeo para captar todo lo que ocurriese a su alrededor, sino también para que la investigación fuese más completa a la hora de estudiar posibles fenómenos ambientales. Jamás habían estado en aquel lugar y, por lo tanto, cualquier mínimo cambio o detalle podría significar mucho para una expedición que no volvería a repetirse nunca más en la historia. Francisco sabía, al igual que el resto, que era la primera vez que alguien pisaba aquellas tierras y estaba como loco por poder ver en persona los extraños símbolos que habían captado las señales. Necesitaba estudiarlos, saber más de ellos y qué demonios podían significar. En ese instante, Moisés pudo ver en los rostros de su equipo que estaban expectantes de que se les diese la orden de acudir a los rovers hasta el lugar donde habían aparecido esos extraños símbolos. No dudó en enviarlos a todos ellos hasta el lugar de los hechos, menos a José, quien se encargaría de escucharles a través del equipo de sonido que llevaba cada uno, junto al micro y los cascos que estos llevaban instalados para poder escuchar a José en todo momento. Francisco fue el encargado de conducir el rover, mientras que a su derecha, Eva iba aprovechando para realizar todo tipo de fotos según avanzaban hasta el lugar. No quería perderse ni un solo detalle del paisaje. Detrás estaban Sandro y Rafael junto al soldado Adolfo, quien iba completamente preparado para no verse sorprendido por lo que pudiese suceder ahí fuera. No tardaron más de media hora en llegar a su destino, aparcando el rover a un lado. No dudaron en descargar todo el equipo del vehículo, el cual se encargaron de preparar y colocar Francisco y Eva. Sandro no tardó ni un minuto en acompañar a Rafael para observar de cerca aquellos símbolos. Una vez delante del terreno, Sandro no se lo pensó 2 veces en confirmar a José a través del micro de su posición. Ante ellos, no solo se encontraban esos extraños símbolos, los cuales impresionaban aún más viéndolos en directo. También fueron capaces de descubrir cómo una enorme grieta comenzaba a abrirse a partir de uno de los bloques de hielo que se encontraba a su izquierda. Una grieta que cada vez parecía ser más y más honda, hasta alcanzar una profundidad que parecía tener una altura de algo más de 10 metros. Sandro decidió asomarse sobre la abertura de dicha grieta y pudo ver cómo la oscuridad se cernía sobre aquel profundo hueco que existía entre pared y pared. José, necesito que eches un vistazo a esta grieta. Parece ser más profunda de lo que era en un principio, dijo Sandro mientras se enfocaba con su cámara para que José pudiera verlo a través del monitor. Quizás debiésemos usar nuestro equipo de espeleología para exploración subterránea, respondió José. Sí, de hecho lo traje con el resto del equipo. Lo único que deberíamos volver ya, que la dejé en la base, contestó Rafael un tanto enojado consigo mismo al no habérselo traído. Bueno,
Sigamos explorando el resto del lugar. Aquella orden salió de la voz de Sandro, que quería seguir adelantando en su investigación respecto a los símbolos y si era capaz de ver algún símbolo parecido alrededor de donde se encontraban ahora mismo. Mientras tanto, Eva corrió como una posesa para realizar todo tipo de fotos a los símbolos y a la gran grieta que allí existía. Aparte de para presentar todas aquellas fotos a la documentación de dicha expedición, también las sumaría a su gran colección de fotos, las cuales guardaba en un álbum. Ese álbum se lo había regalado su padre en su primer año de haberse graduado como fotógrafa profesional, y donde llevaba coleccionando fotos desde entonces, pero sobre todo sus fotos favoritas, de esos lugares donde jamás hubiese imaginado estar, como ahora, en la Antártida. Francisco quiso unirse al resto del equipo para estudiar aquellos símbolos, y la verdad que también se sintió bastante atraído, más si cabe al verlos in situ. Mientras se disponía a observarlos detenidamente, no dudó en sacar su libreta y dibujarlos uno por uno. De ese modo podría buscar mejor a través de Internet si existían esos símbolos en algún otro lugar del planeta. A Eva le pareció curioso que éste siguiese gastando su tiempo en dibujarlos en vez de fotografiarlos. Comenzó a dibujarlos, trazando las mismas líneas que estos tenían. Si algo se le daba bien a Francisco, era dibujar a mano alzada, por lo que no tardó más de 10 minutos en tener dibujados perfectamente cada uno de ellos. Se trataba de 5 símbolos. El primero de ellos tenía la forma de un triángulo, pero con una esfera pequeña sobre la base derecha de dicho triángulo. El segundo símbolo se trataba de una V con 2 esferas del mismo tamaño que la anterior a cada lado. Y el tercer símbolo era una esfera con una T invertida dentro de la misma y 3 puntos, los cuales, uno de ellos se situaba en el rabo de la propia T y los otros 2 a ambos lados de ella. El cuarto tenía la forma de 2 esferas pequeñas, una encima de otra, y 2 líneas verticales a cada lado. Y por último, el quinto símbolo se asemejaba a un 8, pero con una línea horizontal en el medio, como separando ambos semicírculos. ¿Habías visto antes unos símbolos como estos? Le preguntó Sandro. No creo recordar haber visto nada parecido. De hecho, diría que son bastante extraños. Y no sabría decirte qué sentido tienen, o si cada símbolo tiene que ver con el siguiente. Respondió Francisco. ¿Crees que podría tratarse de algún símbolo de una especie extinguida? Volvió a preguntar Sandro, queriendo saber la opinión que le merecía aquello a Francisco, como experto en antiguas lenguas y jeroglíficos. No lo creo. Ya digo, no había visto nada igual. Además, según nuestros datos, estos símbolos han aparecido de repente. Podría ser que estuviesen tapados por la nieve o el hielo y no los hubiésemos podido ver hasta ahora. Sugirió Rafael. Es otra de las posibilidades. Pero si os fijáis bien, no veo desgaste alguno sobre la superficie. Además, podría asegurar que estos grabados son recientes. No hay apenas restos de hielo sobre los bordes. Es más, parece como si los hubiesen grabado con algún tipo de láser. Todos parecían confusos respecto a los símbolos y sobre todo a la gran grieta. Tras un exhaustivo estudio de la zona, decidieron volver en el rover a la base, ya que la noche se iba cerniendo sobre sus cabezas. Una vez en la base, pudieron constatar todo lo que habían investigado y fotografiado junto a Moisés y José. Sabían que debían volver a la mañana siguiente temprano con el equipo de espeleología para confirmar cuál sería la profundidad de aquella grieta y saber también qué demonios habría bajo tierra. Las habitaciones donde debían descansar no eran más que unos cubículos de forma rectangular, donde aparte de la cama y una mesita de noche, también disponían de un pequeño mueble con libros, por si les apetecía matar las horas con una buena lectura. Cada uno de ellos contaba con su propia habitación y aparte también tenían una sala común donde poder desayunar, comer o cenar, incluso para echarse unas partidas de cartas o simplemente charlar distendidamente. Aquella noche, aún a pesar del cansancio acumulado del viaje, a varios de los integrantes del equipo les costó pegar ojo. En mitad de la madrugada y a pesar del frío, Francisco fue capaz de percibir unos ruidos que apenas le dejaban conciliar el sueño.
Por un instante pensó que sería buena idea salir y comprobar quién demonios estaba generando ese ruido, pero al visionar que no había nadie fuera de sus propias habitaciones y que todo permanecía en una profunda oscuridad, dudó en si aquellos ruidos eran reales o se formaban en su propia mente debido al silbido que creaba el viento afuera. Justo cuando tenía pensado volverse a su habitación, se vio sorprendido al observar cómo Eva apareció de la nada por el pasillo, enfocando con una linterna hacia la sala común. Ella se asustó al ver una figura delante, hasta que pudo comprobar que se trataba del propio Francisco. «Creí oír unos ruidos extraños y por eso decidí salir a ver quién era», dijo Eva, explicándole por qué se encontraba fuera de su habitación a esas horas. Me sucedió lo mismo, pero es raro. No hay nadie aquí. Además, está todo apagado, del mismo modo que lo dejamos antes de irnos a descansar. Puede ser que el silbido del viento nos esté jugando una mala pasada. Justo en ese instante, un nuevo sonido, pero esta vez más estridente, comenzó a sonar, alarmando a todos. Eva sintió como el miedo se adentraba en su cuerpo y apenas pudo disimularlo, sobre todo en sus ojos, que se mostraban como una mirada llena de terror. Francisco intentó apaciguarla al mismo tiempo que le indicaba que no hiciese ningún ruido. Espera. A la vez que la calmaba, le recomendó que volviese a su habitación mientras él decidía realizar una ronda exhaustiva por toda la base. «No creo que sea buena idea dejarte solo. Te acompaño». A pesar de que a Francisco no le parecía una buena idea, en el fondo sabía que estar acompañado podría ser una buena opción, sobre todo si se debían enfrentar a cualquier anomalía, aunque a decir verdad le extrañaba que pudiera haber alguien más allí con ellos. ¿Otra expedición que quizás hubiese llegado antes y no lo hubiesen sabido? ¿Algún tipo de animal que viviese en los alrededores y le extrañase la presencia de dicha expedición, sintiéndose atraído por el olfato hasta la base? Eran varias las incógnitas que se le venían a la mente, y a pesar de salir afuera, allí no fueron capaces de ver nada anormal. El viento soplaba con tanta fuerza que la tempestad hacía casi inviable que se pudiera estar fuera de la base. Y aun a pesar de ir preparados con ropa térmica para tan bajas temperaturas, Francisco era consciente de que a esas horas apenas podrían aguantar más de media hora en aquella situación. «¡No veo nada!», gritó Eva, que apenas podía ver tras la gran tormenta de nieve que estaba cayendo en ese momento y la cual apenas le permitía tener una visión clara. ¡Volvamos dentro! ¡Será lo mejor!, respondió Francisco. Pero justo en el momento en que ambos volvían de vuelta a la base, un nuevo sonido volvió a escucharse y esta vez hizo que el propio suelo temblase. Francisco echó la vista atrás y pudo observar cómo Eva perdía el equilibrio cayendo en la nieve. Volvió tras sus pasos y agarró su mano para ayudarla a levantarse, aunque a la vez que tiraba de ella pudo ver cómo una fuerte luz se proyectaba sobre la gran grieta. Una luz multicolor que por un momento cegó la vista de Francisco, obligándole a apartarla. No supo el tiempo que había estado así, pero al igual que esa luz emergió de la nada, de pronto desapareció, aprovechando ambos para correr hacia la base. Una vez dentro, respiraron profundamente a la vez que eran conscientes de la experiencia que acababan de vivir fuera. Quisieron despertar al resto, pero Francisco decidió que lo mejor era mantener la calma y hablarlo por la mañana, aprovechando así la luz del día para inspeccionar mejor la zona. Eva asintió, sabiendo que en el fondo llevaba razón. El despertarlos ahora y conseguir que estos se pusieran nerviosos solo traería consecuencias nefastas, y después de lo que acababan de presenciar, algo que no se podría explicar con palabras y que aún desconocían su auténtica naturaleza, los dos creyeron que sería mejor volver a sus respectivas habitaciones
y descansar un poco. Pero ninguno conseguiría volver a pegar ojo, y eso ambos lo sabían. A la mañana siguiente, Eva y Francisco fueron los primeros en aparecer en la sala común, quienes no dudaron en prepararse un poco de café para despejar sus cansadas mentes, las cuales se habían tirado toda la noche dándole vueltas a lo que habían visto allá afuera. Cuando el resto ya estaba en pie, decidieron explicarle su aventura durante la madrugada. Sandro parecía ser el más interesado, pidiendo todo tipo de detalles, pero lo que asustó de veras a Eva fue escuchar a sus compañeros los extraños sueños que habían tenido durante esa noche. Al contarlos, se dieron cuenta de que habían soñado lo mismo, lo que pareció bastante enigmático al propio Francisco. Según iban escuchando uno por uno cómo era el sueño, el cual se repetía constantemente en la descripción que daba cada miembro de la expedición, eran conscientes de que de algún modo estaban conectados. Pero esa conexión fue algo que a Francisco no terminaba de cuadrarle. Sabía que había algo más tras esos misteriosos sueños. Está claro que aquí suceden cosas muy extrañas desde que hemos llegado. Y no solo los sueños, las luces y los sonidos que vimos de madrugada. Creo que todo está conectado de alguna manera. El sueño que habían experimentado parecía estar claro para Francisco, incluso para Sandro, que llegó a opinar lo mismo. Todos ellos contaron al mínimo detalle lo que habían soñado esa misma noche. Se encontraban solos, en medio de la Antártida, sin poder escuchar nada. Tampoco eran capaces de ver, por lo que se les había privado de la vista y del oído, pero sin embargo habían sido capaces de desarrollar un nuevo sentido, poder proyectar con su propia mente. Aquellas proyecciones hicieron que tan solo fuesen capaces de observar lo que esos seres extraños querían que viesen. Los símbolos que habían logrado ver grabados ese mismo día comenzaron a brillar de una manera que alumbraron todo a su alrededor, haciéndoles vislumbrar un submundo que nunca antes jamás habían podido ver. Tras aquello, fueron testigos directos de cómo una nueva luz, esta aún más intensa si cabe, sobresalía de la propia grieta que habían descubierto con la expedición horas antes. Y a la hora de estar a punto de experimentar lo que sería adentrarse en ese submundo, de pronto despertaron entre fríos sudores. Sigo sin entender cómo pudisteis observar todo aquello, si no podíais ver a través de vuestros ojos, dijo Eva sin entender nada. Exacto, no fui capaz de ver a través de mis ojos, pero de algún modo pude proyectar otro tipo de visión. A mi alrededor tan solo fui capaz de ver oscuridad y no sabría explicar cómo de algún modo pude ver esos extraños símbolos flotando delante de mí. Intentó explicar Rafael, angustiado. Esa luz multicolor de la que habláis es la misma que vi de madrugada. Es obvio que bajo esa grieta se esconde algo. Ante las palabras de Francisco y del resto de la expedición referente a los sueños que habían experimentado, Moisés no lo dudó ni un segundo y envió a todo el equipo a investigar e inspeccionar aquella enorme grieta. Una vez allí, se sorprendieron al verificar que la grieta que habían podido ver el día anterior ya no estaba. Era como si jamás hubiese habido grieta alguna. El terreno estaba completamente llano, y por más que Sandro se pusiera como un loco a apartar restos de nieve del suelo, no fueron capaces de ver nada que pudiese demostrar que hasta hacía unas horas allí tuvo lugar una gran grieta tan profunda que daba miedo mirar a través de ella. No puede ser, pero si estaba ahí mismo. Sandro parecía no entender nada, llegando a creer que estaba perdiendo la cabeza por momentos. Francisco y Eva tampoco daban explicación a lo que estaba sucediendo. Cualquiera diría que esto es cosa de brujas, replicó Eva asustada y confundida. Nada de brujas. Aquí está ocurriendo algo muy extraño. No deberíamos proseguir. Algo nos está acechando y no me da muy buena vibración. Francisco estaba completamente atemorizado, ya que él era consciente de que lo vivido en la madrugada no había sido fruto de su imaginación. Había alguien más allí con ellos.
y por lo que fuese, no iba a esperar a descubrir una verdad que quizás pudiese costarles la vida. ¿Irnos? Estamos ante una gran oportunidad de erigirnos como la primera expedición en descubrir los misterios de la gran Antártida, respondió tajante Moisés. Lo que quiera que fuese, ha querido traernos hasta aquí. Y creo que las señales que recibimos tan solo fueron una especie de llamada. ¿Una llamada? ¿Para qué? Una llamada para que acudiésemos al lugar del que procede. Creo que aquí se esconde algo que aún es invisible a ojos del ser humano. Y esos extraños símbolos deben de tener algún tipo de significado. Un significado que desconocemos. En ese mismo instante, cuando la propia expedición se batía en duelo por proseguir con la investigación o volver, pudieron sentir bajo sus pies cómo el suelo comenzaba a retumbar, observando a la vez cómo la nieve temblaba, haciendo que se moviera de una manera que pareciese estar bailando al son de una música silenciosa. Todos comenzaron a correr hacia la base, pero esta fue engullida de repente, acabando bajo la gran capa de nieve que existía sobre el suelo antártico. La expresión de sorpresa se dibujó en sus caras, sobre todo cuando pudieron contemplar cómo unas extrañas figuras emergían de la nada. Aquellas figuras medían aproximadamente 2 metros de altura y tenían bastante parecido a los grabados y pinturas que existían en las pirámides de Egipto. Las 3 figuras que se encontraban ante ellos parecían guardar similitudes con el cuerpo de un ser humano, pero era evidente que no se trataba de un ser de este planeta, o al menos así lo entendieron Francisco y Sandro. Observaron las figuras detenidamente, viendo cómo éstas tenían 2 brazos muy parecidos a los de un ser humano, pero con unas falanges bastante largas, careciendo de uñas. En el torso pudieron observar que las costillas quedaban a la vista, y sobre las mismas y debajo de ellas parecía tener varios globos oculares, mientras que en el rostro no había señal alguna de ojos ni de boca, aunque sus cabezas se alargaban de tal manera que el cerebro parecía emerger sobre ellas, como si no hubiese piel alguna que tapase el interior. Después pudieron observar que, al igual que los 2 brazos, también disponían de 2 piernas, aunque éstas eran bastante más anchas que las del ser humano. Y lo que más les extrañó fue ver cómo este ser, aparte de disponer de una enorme cola en forma de dragón, también le sobresalían 2 alas minúsculas en la espalda. Al principio, Sandro creyó que podría tratarse de un ser demoníaco, pero pronto descubrirían la verdad. El cielo comenzó a oscurecerse de repente, algo que extrañó por completo a todos, y de pronto aquella gran grieta que había desaparecido volvió a abrirse, separando el suelo en 2 mitades. Grieta emergieron unos seres idénticos a los de las figuras que acababan de presenciar hacía un momento. Pudieron contar hasta 10 seres, los cuales fueron acercándose lentamente hacia ellos. Francisco intentó ponerse delante del grupo, evitando así que ninguno de sus compañeros realizase algún movimiento que esos seres pudieran tomar como un ataque. Eva lanzó un grito al observar a esos seres de 2 metros, creyendo que se encontraban en peligro y que posiblemente no saldrían de allí con vida. Sandro se quedó boquiabierto, mientras que el resto no daba crédito a lo que estaba aconteciendo en ese momento. Francisco intentaba calmarlos, a la vez que creyó conveniente mantenerse quieto y callado para poder comprobar qué era lo que querían aquellos seres. Una vez delante de la expedición, a casi 3 metros de distancia, el que parecía ser el jefe de aquel grupo de seres misteriosos comenzó a realizar unos extraños movimientos. Francisco pudo observar cómo su cerebro empezaba a expandirse y a contraerse al mismo tiempo, haciendo que el propio Francisco notase un intenso dolor en ambos lados de sus sienes,
Y no solo él, el resto del grupo comenzó a echarse las manos a la cabeza ante aquel intenso dolor que parecía provenir de un extraño sonido. Era evidente que aquel sonido estaba siendo causado por el propio cerebro de esos seres, quienes de algún modo u otro parecía ser su modo de conversación. Al cabo de unos minutos y soportando ese intenso dolor tras escuchar cómo el sonido tan agudo se instalaba en su propia cabeza, Francisco fue consciente de que aquella era su manera de dirigirse a ellos, donde quizás hablaban a través de la telepatía. Sandro, por un instante, también fue capaz de entender aquel sonido tan agudo, y como después pudo entender cada palabra de lo que querían decir. Mientras tanto, Eva, Moisés, Rafael, José y Adolfo comenzaban a sufrir las consecuencias de aquel sonido. Notaron como si les martillease la cabeza hasta el punto de no poder evitar semejante dolor, llegando a ser testigos de cómo empezaban a sangrar sus ojos y sus oídos. La presión que estaban sintiendo en ese instante en su propia cabeza era bastante intensa, lo que hizo que se desmayasen, cayendo a plomo contra el suelo. Tras unos 10 minutos, donde tanto Francisco como Sandro permanecían en pie, fueron capaces de apaciguar aquel intenso dolor, llegando a entender cada palabra de aquellos extraños seres. Decían llamarse viajantes y llevaban en el planeta Tierra al menos 500 años. Hasta ahora habían permanecido en un estado de completa hibernación, esperando que la especie humana fuera capaz de hacerles despertar gracias al calor corporal que desprendían sus cuerpos, al oxígeno del cual necesitaban alimentarse para seguir subsistiendo. Su planeta de origen pertenecía a una galaxia distinta a la nuestra, el cual desapareció debido a la falta de oxígeno, por lo que decidieron viajar a través de los distintos planetas en busca de ese oxígeno que les permitiera subsistir. Hasta que hace unos 500 años llegaron a la Tierra, donde hicieron comprender a la raza humana que debían tratarlos como dioses. Los dioses del cielo o del mar, ya que llevaban 100 años en un estado de hibernación total bajo las profundidades, aunque donde mejor podían ocultarse era en la tierra, donde el ser humano le sería casi imposible percibir su presencia, la Antártida. Pero necesitaban al humano, necesitaban su calor corporal y sobre todo su oxígeno. Aquellas señales que hicieron a la expedición viajar hasta su destino permanecían ocultas, y cada 100 años volvían a hacerse visibles para realizar la llamada de socorro. A Francisco aún le costaba entender cuál era su verdadero cometido y por qué permanecían en ese estado de hibernación durante 100 años. Necesitaban estudiarnos, entender nuestro comportamiento y sobre todo saber hasta qué punto podíamos ser hostiles con ellos. Estaba claro que se trataba de una especie más inteligente que la nuestra, y a pesar de los años y de los avances, todavía no éramos capaces de igualarlos en cuanto a capacidad mental y armamentística. Lo que se escondía bajo aquella gran grieta era algo tan inmenso que ni siquiera la propia expedición fue capaz de imaginar lo que allí habría. No solo pudieron observar distintas maquinarias, las cuales no fueron capaces de entender dada su complejidad. También pudieron ser testigos de cómo tenían en su poder varios cilindros de al menos unos 3 metros de altura. En ellos pudieron ver cómo dentro tenían distintos especímenes humanos, los cuales parecían estar embalsamados, sumidos en un estado de coma profundo. Entonces fue cuando los viajantes dejaron claro cuál era su propósito aquí y sobre todo con ellos. Cada 100 años elegían a esa especie que les despertase del largo letargo de hibernación para estudiar sus mentes y ver hasta qué punto habían avanzado y desarrollado sus cerebros. Una vez hecho esto, volvían a su estado de hibernación y esperaban otros 100 años más, así hasta que fueron capaces de estudiarnos por completo y viesen que la especie humana, a pesar del paso de los años, no eran capaces de progresar. Algo que iban a descubrir pronto con cada uno de los miembros de la expedición.
los viajantes comenzaron a emitir un nuevo sonido que hizo que la expedición al completo cayese inconsciente al suelo. Francisco no sabía cuánto tiempo habría pasado, pero al despertar pudo observar que su cuerpo se encontraba completamente atado por una especie de brazos metálicos que le agarraban fuertemente de brazos y piernas. Entonces se dio cuenta de que estaba dentro de uno de esos cilindros que iba llenándose poco a poco de un líquido. Sabía perfectamente que aquello no era agua, sino seguramente alguna especie de químico que permitiese conservar el estado de su cuerpo a pesar de los años. Seguramente se tratase de formalina. Comenzó a sentir como un ligero pinchazo en su cabeza. Entonces fue consciente de algo que le resultó horrible. Pudo observar a través del reflejo del cilindro cómo éste se encontraba en una especie de proceso de lobotomía, pudiendo ver que le habían retirado parte de su cabellera, dejando a la vista su cerebro. Después comenzó a mirar más allá de su cilindro y pudo vislumbrar que el resto de la expedición se encontraba en la misma tesitura que él, por lo que supo cuál sería su final, un final que estaba más cerca de lo que él creía. Ahora tan solo le quedaba la incertidumbre de saber si tras aquellos experimentos dejaría de sentir o si sería todo aún peor de lo que se imaginaba, llegando a ser consciente en todo momento de cada experimento y de cada acción que llevasen a cabo con su cuerpo. Habían sido llamados para ser los responsables de su nuevo despertar. Ellos serían los culpables de la futura extinción de la raza humana. Los viajantes, tras una exhaustiva investigación, pudieron averiguar que no solo no avanzaba la especie humana, sino más bien todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasaba, menos inteligencia eran capaces de visualizar en el ser humano, lo que les iba a llevar a una toma de decisión crucial para el futuro de la raza humana en ese mismo instante. Sabían que había llegado el momento de comenzar con la invasión. 500 años de espera eran muchos. Debían despertar de su largo letargo al resto de los viajantes que se encontraban sumergidos, dormidos bajo los océanos. La vida tal y como la conocemos en la Tierra está a punto de ser erradicada. Una nueva era comienza, un nuevo mundo. Hasta frío me ha dado. Hombre, os lo he dicho, abrigaros. Y también os he dicho, os va a gustar. ¿Mentía? No. Eso lo dijiste hace 25 minutos. Ya se me había olvidado. Pues por eso digo que lo había dicho. Os va a gustar. Y no he mentido. Oye, qué bueno, ¿eh? Además, Sí. tú no... Mira, una de las características por las que valoro a un escritor es por la capacidad que tienen de dibujar en mi cabeza. Eso ya me lo has oído alguna Qué bueno. vez. Sí. Bueno, pues Sí. yo veía la Antártida y Que por eso te decía he lo de dicho a la sentía gente frío. que se abrigara. Claro, claro. Santiago, claro. Que me lo tienes que Sí. explicar todo. Todo. Por favor, de verdad. Esto es tremendo. Se explícaselo a mi primo que no lo ha entendido. Bueno. Voy a despedir a mi primo. Ay, por Dios. Esto es una nueva faceta. Que no, ¿Cómo se que mi primo se ha tragado un payaso y se ha colado aquí en el estudio. Y no. Ya veo, ya. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? ¿Con el minuto maldito o con Luis? No, ahora toca recibir a Luis, yo creo, ¿no? No sé, lo que usted vea, jefe. Lo tenemos esperando, no sé. Pero si además es que están llamando, ¿no lo oyes? Ah, sí. Venga, pues llaman. ¿Qué pasa, Luis?
Luis Manuel Nieto es un autor español que se mueve con soltura entre la ciencia ficción oscura, el terror cósmico y la inquietud psicológica. Sus historias suelen partir de escenarios reconocibles: expediciones científicas, investigaciones arqueológicas, territorios extremos, para conducirnos hacia lo desconocido, allí donde la razón empieza a resquebrajarse. En obras como El despertar de Némesis o en el relato Expedición maldita, Luis Manuel construye universos donde lo antiguo, lo inexplicable y lo humano chocan de frente, obligando a sus personajes y a sus lectores a mirar más allá de lo evidente. Hoy se sienta con nosotros en este círculo de palabras y sombras para hablar de sus obsesiones, de sus miedos y de aquello que quizá nunca debió despertar. Luis, bienvenido. Bueno, para hablar de lo que quiera. Bienvenido, Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Luis, prometemos, no se ha ido. Muchas gracias por esta... ¿Qué te ha parecido la presentación? ¿Hemos acertado? Sí, perfecto. Oye, fíjate lo cerca que estamos y lo lejos que nos oímos. Yo les suelo decir a todos nuestros autores, porque les llamamos nuestros, porque son... Karina lo sabe mejor que nadie. Pasan a formar parte de la familia pagana. Totalmente. Tú, desde el momento en el que dijiste hola, gracias, ya eres parte de la familia pagana, pero tú no sabes dónde te metes. Que sí, hombre. Mira que te gusta meterles miedo todos los días igual. Somos una familia numerosa, pero muy bien avenida, Luis, no te preocupes. Oye, yo te he leído por ahí. No, yo por mí encantado. Te he leído por ahí que empezaste a los 13-14 a escribir. Dime. Sí, empecé con pequeños micro relatos y bueno, poco a poco pues me fui animando a seguir escribiendo relatos más largos hasta que finalmente me aventuré a escribir mi primera novela, que fue La Zona Cero. Uh-huh. Solo una cosa, ¿cómo supiste? ¿Recuerdas el momento exacto en el que supiste que El despertar de Némesis no iba a ser una historia amable? ¿Cómo se gesta esa opción de que, a ver, lo de no será una historia amable es un poco eufemístico, pero espero que me entiendas? Pues, bueno, a ver, por ejemplo, El despertar de Némesis... Yo realmente cuando me puse a escribirlo, cuando tenía la idea de escribir esta obra, este libro, bueno, pues yo siempre, primero lo que hago siempre es pensar primero en mis lectores y yo sé lo que mis lectores pueden esperar de mí en ese aspecto y les gusta sobre todo el suspense, el misterio, e intenté crear pues un libro que realmente les atrape de principio a fin. Entonces esa fue un poquito la idea que tuve de un principio con este libro. Uh-huh. Y en Expedición maldita, en el relato que ya hemos narrado aquí hoy, hay una sensación como de constante de llamada, de algo antiguo que atrae a los personajes hasta la Antártida. ¿Tú crees que el ser humano sigue teniendo esa pulsión de responder a lo prohibido, aunque sepa que puede destruirlo? Sí, yo creo que en nuestra naturaleza, por desgracia, yo creo que está esa experiencia de sentirnos llamados por una llamada de cualquier otro planeta, otra cultura, otra especie. Y yo creo que si en la realidad, en la vida real que vivimos, si realmente se diese algo así, yo creo que seríamos tan estúpidos de ir a averiguarlo. Sí, además es que la raza humana es, iba a decir, venga, no, que luego se nos caen los suscriptores. Cuidado. Iba a decir, la raza humana es estúpida por naturaleza y estamos abocados a la extinción. Mira si no, a quién colocamos venga, ya, no me voy a meter en política. ¿En dónde? En el gobierno de Estados Unidos, ya está. Bien. Tus historias... Ese sí. De ese te dejo hablar. De ese la raza humana está abocada a la extinción, te lo digo yo. Pero vamos a hablar de algo vivo, de las historias, de las historias como las de Luis. Oye, suelen arrancar... con esa parte científica, que es la parte racional, la científica, la que no da miedo. A veces la realidad da más miedo que la ficción, sí. Pero bueno, desde esa parte que todos conocemos y lo que conocemos no es inquietante y lo inquietante no da miedo y esa es mi forma de pensar. Luego todo se contamina.
la pregunta, porque me enrollo. ¿Es una trampa consciente para... ¿Lo haces conscientemente para que el lector baje la guardia y luego le das el hostiazo? Mira, precisamente creo que hayas dado un poquito con el clavo. Realmente yo no solamente en estos relatos, incluso en todo lo que escribo, siempre intento que el lector o la lectora siempre como que se sienta tranquilo, se sienta calmado, se sienta a gusto, para que luego llegue ese giro en el que ellos realmente sientan ese terror que yo quiero, o esa angustia, o esa ansiedad, es lo que realmente quiero que sientan cuando lean mis historias. Entonces, yo creo que hayas dado en el clavo, lo has explicado perfectamente. Sobre todo con lo de ostión. Con lo de darnos el ostión. Ay, Dios Sí, mío. exactamente. Exactamente. Luis, en Expedición Maldita, vuelvo a hablar de nuestro relato de hoy, aparecen símbolos imposibles que a mí me encantan. Sueños compartidos, visiones que no se ven con los ojos. ¿Qué te interesa más, el terror que se entiende o el que se intuye? Más bien el que se intuye. Sobre todo muchas veces el terror, cuando no lo vemos, cuando no lo sentimos pero no lo vemos, yo creo que realmente es el peor terror que puede haber. El terrorífico, terror psicológico, ¿verdad? también crea una atmósfera que yo creo que no lo supera cualquier otra cosa. O sea, yo te puedo poner un vampiro, te puedo poner un hombre lobo, un monstruo, pero realmente yo creo que no va a dar tanto miedo, tanta angustia como lo que has explicado. Símbolos, señales, seguir Sí. algo que realmente te está llamando. Lo Entonces, desconocido. hasta que tú realmente no averiguas qué es lo que es, entonces Sí. realmente ahí es esa angustia, es claustrofóbico. Bueno, yo te diré que a mí los zombies de pequeña me daban risa, lo siento, una vez casi me echan de un cine. Y los vampiros, no, es verdad. Bueno, no quiero decir mucho porque no quiero ofender lo que pienso de los zombies. Ay, por favor. Pero miedo no me dan en absoluto. Y sin embargo, el vampiro no me da miedo, me enamora. Es un personaje, a mí me encantaría ser vampiro. Cuando hicimos el casting en Palabras Paganas para fichar, eso fue lo que nos alucinó. Me descojono en vuestra cara del terror y me enamoro de los vampiros. O sea, vamos a ver. Siento. A ver, es que, porque es que según lo estaba Luis diciendo, lo de que a lo mejor un vampiro, un tal, un cual, no te da miedo, es que a mí no me da miedo. Me encanta, pero no me da miedo. Bueno, seguimos. Así por encima y casi... Vaya, a mí sí, a mí no me dan miedo, me dieron miedo. Es como, esto pasa como con el tema del espíritu de la Navidad. Hace mucho tiempo que se me fue, Dios. pero recuerdo haberle tenido, ese espíritu, Claro. ¿sabes? Pues a mí me pasa Claro, lo mismo, con el miedo me pasa un poco lo mismo. Recuerdo haberlo sentido y deseo volver a sentirlo. A veces con algunos relatos me imbuyo tanto, me meto tanto que siento verdadero miedo. Expedición Maldita es, cuando menos, que es la palabra que más nos gusta en este podcast, inquietante. Me resulta, no es muy bueno. Pero digo inquietante porque es la palabra que más nos gusta. Lo que me hace sentir es inquietud. Y que me haga sentir algo, pues ya es cojonudo. Así que... yo quería hacerte una pequeña prueba, más que a mí, ¿qué voces le hubieses puesto a los personajes de Expedición? Luis. ¿Qué voces? Sí, describe las voces, por ejemplo. Ya sé que es una pregunta complicada, que nunca te habían hecho, jamás te habían hecho. Por eso estás en Palabras Paganas, ya te dije que no sabías dónde te metías. Sí, ya te dije que no sabías dónde te metías, no haberte metido. Moisés, ¿cómo es Moisés? El jefe. Pues Moisés yo le pondría con una voz bastante grave. O sea, una voz así. Moisés, espero no haberte despertado, pero mañana te necesito sin falta. Un hombre es una persona que realmente está muy segura de sí misma y tiene una voz grave y siempre autoritaria. Francisco. Francisco, digamos que es un poco... Le Un pone tío un poco en la majete. timidez, pero... sí, No, le pone un poco en la timidez, no se un preocupe, poco- estaba echándome unas partidas a la consola. Bien, ahí estaré, sin falta. Vale, ¿así va? ¿Aprobamos? Ya te digo, sí, es un poquillo tímido y es humilde, sobre todo humilde. Eva. Bueno, solo hay una, Eva- o sea que... Pues yo diría que es una mujer de armas tomar.
O sea, Toma. tiene una voz pues que también impone, pero una voz femenina. Y ya te digo, es también muy segura de sí misma. Arrolladora. Bueno, no nos vamos a meter con todas, pero por ejemplo, ya para finalizar, y luego ya sigue Cari, que te tiene muchas cosas que preguntar. Sandro. Sandro diría que yo creo que es un personaje que tendría la voz un poco ronca. Vamos, que viajamos sin conocer nada absolutamente del lugar donde supuestamente debemos aterrizar. Y sobre, y sobre todo bastante gruñón en ese aspecto. Vale. Oh, eso te va muy bien, Santiago. No hay ningún Pero ¿por qué te metes ahora conmigo? ¿Qué he hecho yo? No, por hacer algo. Vale, hay un momento clave en este relato. Hay un momento en el que los personajes empiezan a sospechar que no han llegado allí por casualidad, sino porque algo les ha llamado. Cuando escribes, ¿tú sientes que las historias te pertenecen o que tú eres un canalizador? Yo pienso que hay veces que me pertenecen. E incluso cuando yo incluso escribo, hay veces que incluso me siento que yo estoy en esa misma atmósfera, en esa misma escena. Me siento que estoy junto a ellos como si fuese un narrador, pero que realmente estoy escribiendo lo que realmente estoy viendo. Entonces, me siento uno más. ¿Sabes Qué que guay. ¿Sabes, Luis, que eres muy Lovecraftiano? Sí, lo hemos comentado pues, antes. Me lo han dicho alguna vez. Sí. Sí. Sí, bueno, De hecho, No, perdón, no te quiero cortar. no, de hecho es que yo realmente va a resultar extraño, raro, pero muchos niños de pequeños leían Mortadelo y Filemón o leían el Botón de Sacarino o el Pequeño Vampiro, y yo realmente he crecido leyendo a Edgar Allan Poe, he crecido leyendo Lovecraft. Vaya. De ahí me viene un Qué poquito pasada, también ¿no? esa inspiración. Creo que la culpa la tiene tu padre, ¿no? Sí, totalmente. No, lo he leído por ahí, lo he leído. Estos papás, Pero vamos a ver, de verdad. ¿qué te daba tu padre para leer? Pues no me lo daba, más bien yo lo cogía de la biblioteca que tenía mi padre. Entonces, Claro. bueno, yo cogía los libros que tenía entonces. Hay algunos que los he tenido que volver a leer de mayor porque no los entendía, como por ejemplo La Divina Comedia. Qué bueno. Entonces, bueno, pero gracias a eso, gracias a mi padre que le encantaba la literatura, yo he nacido más bien con los libros a un lado, a mi lado. Entonces, realmente para mí los libros han sido mi compañero. Qué bueno. Qué guay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después de narrar Expedición Maldita, parece como que la historia te deja ahí un pozo incómodo, ¿no? Como que algo sigue observando. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta que el miedo sobreviva al último párrafo? ¿Te gusta dejar a la gente ahí colgadilla o qué? Sí, de hecho no es el único Sí. relato que dejo. Ahí, sin ambajes. Porque sí. Porque yo lo valgo. Hay varios relatos míos que precisamente es como este, que tienen un final que te dejan un poco con un sabor agridulce, como que te dejan mal cuerpo y sobre todo dejan en mal lugar a la raza humana, la dejan en mal lugar. Bueno, hemos empezado diciendo que la raza humana está abocada a la extinción, así que no te preocupes. Sí. No pasa nada. Oye, pero si los personajes pudieran escucharte antes de iniciar una expedición, es que es una pregunta un poco... ¿Tú les advertirías? O sea, métete todavía más en el mundillo. ¿O guardarías silencio y los dejarías avanzar? Yo soy muy mal hablado y que se jodan. ¡Hala! Yo en ese aspecto guardaría silencio. Eres buena gente. Eres Yo buena dejaría gente. que aprendan por ellos mismos. Vale, eres buena gente porque yo habría dicho no, que se jodan. Ay. Karina, ¿sabes que Karina suele hacer la pregunta más difícil? Porque ya... Mentira, siempre dice lo mismo, no le hagas caso. La que dejamos para el final es la más difícil y le toca a Karina. Pero mira, verás qué fácil, Luis. Fíjate lo que te iba a preguntar ya para terminar. Yo quería cerrar este círculo porque tras el despertar de Némesis y relatos como este de hoy, ¿tú crees que aún queda algo dormido ahí fuera esperando que alguien vuelva a escuchar la llamada? Vamos, es como preguntarte que en qué narices estás trabajando. Claro, ¿ves cómo era fácil? Lo que pasa es que ella es mejor habla que yo. Sí, ya lo veo. Toma. Lo hice de una manera que queda bastante
mejor. ¿Verdad? Que cuela, bien, vamos, se que podría cuela. decir, sí. Ella lo dice, perdón, por algo tiene un título, es la pagana mayor del reino. Claro. Y por eso lo dice o lo pregunta en lenguaje pagano. Y me parece genial, ¿eh? Esto tiene su firma. Sí. Por mí estupendo. Responda Oye, ¿qué usted, crees? Contéstanos. señor Nieto. ¿Crees Pues- que queda algo dormido Pues ahí bueno, fuera? yo... pues mira, actualmente estoy en una base de documentación porque mi próxima novela va a ser un libro de terror histórico y el personaje Toma. sobre el que va a crear este libro Un vampiro. va a ser sobre Vlad ¿Sobre quién? Tepes. Vlad Tepes, Drácula. Ah, vale. Que era Toma. Bueno, pues entonces esta propuesta que solemos hacer a todos, te la va a hacer... Si es que lo sabía, me lo estaban diciendo. La propuesta que les hacemos a todos, llegados a este punto, te la va a hacer Karina. A ver, ¿Vas a contar con nosotros para que leamos un capítulo? Quiero decir que cuando lo vuelvas a tener, nos vuelves a decir, oye, que ya lo tengo. No, quiero decir, vas a contar con nosotros Eso para sí. que leamos un capítulo. yo por supuesto que voy a contar con vosotros para ese momento. Toma, Esto es como si firmases un contrato o hayas firmado el contrato con el diablo, Sí. acabas de dejarnos depositar tu alma aquí y está grabado. Esperaremos ansiosos. A ver si me crecen los colmillos un poco para entonces. Luis, oye, que muchísimas gracias. Gracias por Sí. tu generosidad, habernos acompañado y Un placer. malo ha de ser o bueno será el día que espero que sea pronto nos veamos, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas Un gracias a besito. vos. Nos seguimos por muchísimas gracias por a las vosotros redes. y por todo este ratito. Eso. Venga, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Pues nuestro Luis Manuel Nieto, casi gato, digo lo de casi primo gato. tuyo. Sí, es verdad. Qué maravilla. Otro miembro para la familia pagana que a ti te hace ilusión y a mí Ay, también, por A supuesto. mí muchísimo. A mí las familias numerosas siempre me han molado mucho. Y esta es ya, vamos, se sale. A ver si nos empiezan a llegar las subvenciones. A mí me han dado una. Ay, no, por favor. Que sea la última vez. No voy a consentirlo ni uno. Te juro que el próximo programa no le dejo entrar. Pero es que si me levanto ahora a abrir la puerta, pues no. Claro. Bueno, vale. Vamos con el minuto maldito Me de... estabas recordando al de los... ¿Cómo se llamaba este de los muñecos? Pues a ese me estabas recordando. No, por Dios, a ese no. Sí, me estabas recordando. A sus órdenes, señor coronel. Vamos con Fabián Coronel Vamos y con su Fabi. minuto maldito. Señor, sí, señor. Cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. El antiguo Hospital del Tórax en Tarrasa, Cataluña, tiene la fama de ser uno de los lugares más embrujados de España. Abierto entre 1952 y 1997, fue un sanatorio para enfermos pulmonares donde la tasa de mortalidad era altísima y muchos pacientes optaban por el suicidio, arrojándose desde los pisos superiores. La aparición más recurrente es la de la Dama de Blanco, que se cree que es el espíritu de una enfermera o una paciente que murió allí. Lo más escalofriante son los sonidos que se oyen, gritos, lamentos y el sonido de sillas de ruedas moviéndose solas, ecos de miles de almas que sufrieron y fallecieron entre esos muros. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Grande Fabi, como siempre. Otro crack. Bueno, pues así hemos cumplido un programa más, que ya van un montón. Trepecientos, ya van muchos. Y qué Oye, bien. ¿lo dices como cansado? ¿Perdona? De eso nada. No. He querido poner una voz y me ha salido ridícula. ¿Cómo? No.
No, No, a yo ti las conocía, voces pero no... no A ver, mucho. mira, tú tendrás muchos problemas, muchos defectos, como todo hijo de vecino, pero lo que no puedes ponerle son problemas a tus voces. Eres la voz de palabras paganas. Soy una de las voces de palabras paganas. La gente se suscribe y escucha esto porque les gusta mucho escucharte. Yo sé de gente que hasta le pones... Me parto, de verdad. Me Pues parto. ya verás, ya verás. Bueno, pues que conste que ayer un profesional de la locución y de la narración, grande como es... Te Ángel dijo que Morón, lo hacías bien. ¿Quién? Perdón, ¿quién? Ángel Morón Ajá. ha alabado nuestro podcast y nuestras voces. ¿Lo ha escuchado? Sí, sí, lo ha escuchado. A ver qué tontería pregunto, si no, no lo hubiese alabado. Si no lo hubiese dicho. Así que menos cachondeíto. No es cachondeo. Que no, que es muy buena. Jolín. Pero joder, vete ya, cállate. Ya le he echado. Es que al final voy yo y lo mato. Yo lo decía en serio, lo de la voz. Pero ya no vamos a ensalzarnos no más. alarguemos más. Y Debemos. despidámonos. Sí, se va haciendo tarde. Querida familia pagana, seguid Paganitas, suscribiéndoos. Si has llegado hasta aquí, tienes que decir qué personaje nuevo ha aparecido hoy en el programa. Eso Y si es. dices qué personaje nuevo ha aparecido hoy en el programa, Sí. pues recibirás un marcapáginas personalizado. Marcapáginas personalizados de las manos. Va a haber que encargar un palé. Bueno, pues se encarga. Claro. Así Nos que vamos paganos, paganas. adelante. Un besito a todos. Feliz fin de. Chao, chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.